Comenzamos con el tercer video que corresponde a teoría de los circuitos, ¿ya? Y vamos a empezar la teoría de los circuitos con los circuitos serie. Cuando nosotros hablamos de un circuito serie, como vimos anteriormente, este tipo de circuitos están conectados, sus cargas están conectados como eslabones de cadenas, es decir, que el principio de uno es el final del otro, ¿ya? Como se ve en la gráfica, en el dibujo, por ejemplo, tenemos nuestra fuente de alimentación, ¿cierto? Tenemos nuestra fuente de alimentación y conectada a la resistencia 1, el final de la resistencia 1 está conectada al inicio o principio de la resistencia número 2, el final de la resistencia número 2 está conectada con el principio de la resistencia número 3, y así sucesivamente podremos tener una infinidad o sin fin de resistencias conectadas de forma seria. No, como vimos en el circuito anterior, nosotros teníamos una resistencia, ¿cierto? Una resistencia, la cual es una resistencia equivalente, que nosotros podíamos calcular la corriente o según la incógnita que nosotros podíamos utilizar. Ahora, en este circuito nosotros tenemos tres resistencias y se complica un poco más cómo poder calcular las distintas variables. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer es transformar este circuito convencional en serie, transformarlo en un circuito equivalente. ¿Para qué? Para poder así nosotros determinar cuál va a ser nuestra resistencia total, y al tener el valor de la resistencia total, por ejemplo, más el valor de la fuente de alimentación, nosotros podríamos calcular la corriente total que circula por nuestro circuito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como dije anteriormente, este circuito es un circuito serie y la fórmula para calcular la resistencia total que acabo de mencionar es, la resistencia total es igual a la suma de la resistencia 1 más la suma de la resistencia 2 más la suma de la resistencia 3 o infinita resistencia que podamos tener en serie, ¿ya? Por ejemplo, continuando, dice, lo que hay que tener en consideración dentro de un circuito serie es súper importante esto. Uno, dice que la corriente o la intensidad de corriente que va a circular por el circuito serie, eso quiere decir que va a circular por acá entre la fuente R1, R2, R3, va a ser la misma para todas las cargas, ¿ya? También se va el voltaje, nosotros tenemos un voltaje específico en la fuente que pueden ser de 30 volts, entonces por cada resistencia que vaya pasando esta tensión o este voltaje se va a producir una caída de tensión. Entonces dice el punto B, dice, se producen caídas de tensión en cada una de las resistencias, ¿ya? Es decir, a medida que el voltaje va pasando por una de las resistencias, va perdiendo fuerza, va perdiendo energía para empujar estos electrones, ¿ya? Dice lo siguiente, como punto importante o característico de un circuito serie. La suma de todas estas pérdidas que se producen en cada una de las resistencias que va pasando, eso quiere decir que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la fuente. ¿Ya? Si, por ejemplo, la resistencia 1 perdió 2 volts, en la resistencia número 2 perdió 5 volts, y la resistencia 3 perdió 3 volts, la suma de las tres caídas de tensión debe ser igual a la suma de la fuente. ¿Ya? La resistencia equivalente o la resistencia total en un circuito serie va a ser siempre mayor a la mayor de las resistencias del circuito. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la resistencia 1 vale 2 ohms, la resistencia número 2 vale 5 ohms y la resistencia 3 vale 3 ohms, ¿ya? ¿Cuál es la mayor? La de 5. Por ende, la suma de todas las resistencias equivalentes o la resistencia equivalente va a ser mayor a 5, porque va a ser mayor a la mayor de las resistencias del circuito. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, que se producen las caídas de tensión, que dice que la suma de las potencias parciales, es decir, las potencias que van a ir consumidas en cada una de las resistencias, debe ser igual a la suma de la potencia total, o a la potencia total. ¿Ya? Y esto lo vamos a demostrar ahora en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una fuente de alimentación de 6 volts. Además tenemos tres cargas resistivas, una de 10 ohm, R2 de 5 ohm y R3 de 15 ohm. Como nosotros sabemos, como ya explicamos, que para calcular la resistencia equivalente de un circuito, ¿y qué quiero decir con circuito equivalente? Es decir, el circuito principal lo tenemos que simplificar para poder calcular los otros valores.
Por ejemplo, entonces, si tengo una fuente de alimentación de 6 volts, ¿cierto? Y tengo 3 cargas resistivas, que corresponde a R1, R2 y R3, que tienen un valor de 10 ohm, 5 ohm y 15 ohm, yo necesito calcular la corriente que circula por acá. Y como no puedo calcular la corriente que circula por ahí, porque tengo que primero transformarlo en un circuito equivalente, y el circuito equivalente vendría siendo la simplificación de este circuito y me quedaría de la siguiente manera, como una R total, ¿cierto? ¿Y cómo calculo la R total? La R total es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más de la resistencia 3 o infinitas resistencias. Como ya conocemos el valor de R1, que son 10 ohm, más 5 ohm, más 15, entendemos que tenemos una resistencia total equivalente a 30 ohm, ¿cierto? Entonces acabamos de encontrar el valor de la resistencia total. Como ya calculamos el valor de la resistencia total, podemos calcular la corriente que circula por este circuito. Por ende, la corriente que circula por este circuito, de acuerdo a nuestro triángulo de Ohm, que acuérdense que es voltaje, resistencia, intensidad, o viva la reina Isabel, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular la corriente de este circuito, yo perfectamente puedo decir que la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Conozco el valor del voltaje de este circuito? Sí, efectivamente, porque me dice que son de 6 volts, ¿cierto? Tengo 6 volts. Por ende, son 6 volts partido en qué? Por la resistencia total. Y la resistencia total es igual a 30. ¿Cuánto es la intensidad de corriente que yo tengo en ese circuito? Eso me da una corriente de 0,2 amperes, ¿cierto? 0,2 amperes, porque son 6 dividido en 30. Ahora, yo sé que en este circuito equivalente circulan 0,2 amperes, ¿ya? Por ende, acá me vuelvo al circuito original y digo que acá circula una corriente de 0,2 amperes. Por ende, R1 circula en 0,2, por R2 circula en 0,2, por R3 circula por R2, por R3 y vuelve a la fuente. ¿Ya? Entonces, ahora, como ya tengo calculada la corriente, yo perfectamente podría calcular otras variables, como por ejemplo, los voltajes, las caídas de tensión de cada una de las resistencias. Y sigo utilizando el voltaje y la resistencia, por ejemplo, el triángulo de Ohm. Si yo quiero conocer ahora el voltaje o la caída de tensión que se produce en R1, ¿cierto? Eso es igual a qué, si quiero calcular el voltaje, a la resistencia 1 multiplicado por qué, por la intensidad que circula por R1. Entonces, si yo conozco el valor de R1, que son igual a 10 ohm, multiplicado por la intensidad de corriente que circula, ya tengo que eso es igual ¿a cuánto? A 2 volts. Por ende, en la resistencia 1 se produce una caída de tensión de 2 volts. Si quiero calcular, por ejemplo, el voltaje de R2, el voltaje R2, ¿cuánto es? Es igual a ¿qué? A la resistencia 2 multiplicado por la intensidad de corriente que circula por la resistencia 2. El valor de la resistencia 2 son 5 ohm, ¿cierto? Multiplicado por 0,2 amperes, ¿cierto? Que es la corriente que circula por R2. Entonces, eso me da una tensión de 1 volt. Por ende, conozco la caída de tensión que se produce en la resistencia número 2. Y si quiero calcular el voltaje de la resistencia 3, aplico la misma ley de Ohm, que es resistencia, pero la resistencia que tengo que utilizar es la resistencia 3, por la que le estoy calculando el voltaje, la pérdida de la caída de tensión, y tengo que utilizar la corriente que circula por R3. Y eso es igual a ¿qué? A 15 ohm, que vale el valor de la resistencia 3, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Por 0,2. Y eso me da una tensión de 3 volt. Ahora, importante esto. Dijimos nosotros recién que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la fuente.
Entonces, si sumamos 2 más 1 son 3 y más 3 son 6. Son 6 volts de caída de tensión. ¿Se cumple la normativa o se cumple lo especificado en el enunciado principal dentro de las características? Sí. ¿Por qué? Porque las fuentes son 6 volts. Y la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias va a ser igual a 6 volts. Entonces, se cumple la condición. Como ya tenemos los valores de la caída de tensión de cada una de las resistencias, los voltajes de cada una de las resistencias, y conozco también la intensidad de corriente que circula por cada una de las resistencias, yo podría calcular perfectamente qué cosa, la potencia. Puedo calcular la potencia total, ¿cierto? Que es igual al voltaje total multiplicado por la intensidad total. Cuando hablo de total es la potencia que circula por todo el circuito, ¿ya? Entonces, la fórmula es potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad. La T es como el apellido para entender qué es la potencia total. La potencia total va a ser, por ejemplo, el voltaje total de cuánto es nuestro circuito, de 6 volts, ¿cierto? Multiplicado por cuánto la intensidad total que circula por el circuito, 0,2 amperes. 0,2 amperes. Y 0,2 amperes multiplicado por 6 volts, eso es igual a 1,2. ¿1,2 qué? 1,2 watts. Si yo quiero calcular la potencia de la resistencia 1, aplico lo mismo. El voltaje de la resistencia 1 multiplicado por la intensidad de corriente que circula por el R1. El voltaje de R1, el voltaje de la resistencia 1, ¿lo conozco? Sí, lo acabo de calcular. Son 2 volts, porque en la caída de tensión, 2 volts multiplicado por 0,2, eso me va a dar un resultado de 0,4 0,4 watts. Si yo quiero calcular la potencia de la resistencia 2, aplico lo mismo de la ley de Ohm. Voltaje de la resistencia 2 multiplicado por la intensidad de R2. Y conozco el voltaje R2, sí, 1 volt multiplicado por 0,2, eso es igual a 0,2 watts. Y si yo quiero calcular la potencia de la resistencia 3, eso es igual a ¿qué? Al voltaje de R3 multiplicado por 0, por la intensidad, perdón, de R3. Y eso es 3 volts multiplicado por 0,2, y eso es igual a 0,6 watts. Y también nos damos a entender que la suma de las potencias parciales es igual, 1,2 watts, a la potencia total del circuito, 1,2 watts. Y también cumplimos las características del enunciado o las características principales. Se cumple la condición de que la suma de las potencias parciales es igual a la potencia total. ¿Ya? Ahí, de esa forma, como ustedes lo están viendo en la pizarra, es la forma que se debería calcular un circuito serie para identificar, la corriente total del circuito, además, entender que podemos calcular la intensidad del circuito, como dijimos recientemente, y además podemos calcular las potencias y las caídas de tensión de cada una de las resistencias. ¿Ya? Sigamos avanzando para que puedan ver también cómo es la resolución. Nosotros acá salen los datos, ahora nos volvemos a la diapositiva, salen los datos y aplicamos la fórmula del triángulo de Ohm y vamos dándonos cuenta que son 0,2 amperes. La potencia, aquí tengo un error, si en la presentación utilicé el voltaje 30 volts, pero el ejercicio está desarrollado como lo desarrolla en la pizarra, que el voltaje son 6 volts multiplicado por 3, ¿ya? Y eso por 3 tampoco es por 3 porque son por 0,2. Es que esta parte de la potencia no lo toman en consideración como está en la presentación, pero sí tómelo en consideración como está en el desarrollo del ejercicio en la pizarra. ¿Ya? Ahora, para calcular la resistencia equivalente de un circuito paralelo, aplicamos de la siguiente manera. ¿Ya? No se calcula la resistencia total igual que en un circuito serie. Un circuito paralelo es un circuito donde sus cargas comparten el mismo punto de conexión. Por ejemplo, como dice la presentación, R1 comparte el mismo punto de conexión, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ya? En nuestras casas, en nuestra instalación eléctrica, está conectado en forma paralela. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora para calcular la resistencia total?
para calcular nosotros la resistencia total en un circuito paralelo, tenemos que aplicarlo de la siguiente manera. Nuestra fórmula dice que R total es igual a 1 dividido en 1 partido por R1, más 1 dividido en R2, más 1 partido por R3. Esa es la fórmula que nosotros deberíamos calcular nuestro circuito, ¿ya? Para calcular R total. Ahora, yo sé que todos no tienen calculadora científica, pero la forma simplificada para calcular en su calculadora del teléfono tiene que ser lo siguiente. Tiene que poner 1 dividido en doble paréntesis por 1 dividido en R1, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido en R2, cierro paréntesis, y así sucesivamente. En la descripción de la diapositiva va a aparecer cómo calcular en la pizarra, ¿ya? Ahora, sigamos avanzando y dice lo siguiente. Calcular el ejercicio. Vamos a calcular la resistencia total de este ejercicio en particular. Y este ejercicio tiene una fuente de alimentación donde tiene 3 resistencias conectadas en paralelo. Nuestra fuente de alimentación es de 5 volts, nuestra resistencia 1 es de 10 ohms, nuestra resistencia 2 es de 5 ohms, nuestra resistencia 3 es de 15 ohms. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula como está acá arriba, ¿cierto? Como está acá arriba, nosotros deberíamos llegar a una resistencia total de 2.72 ohms. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a calcular de inmediato. Entonces, la R total es igual a 1 dividido en 1, abro paréntesis, 1 dividido en R1, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido en R2, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 dividido en R3, cierro paréntesis y vuelvo a cerrar el doble paréntesis que abrí al principio. ¿Ya? Y ahí está la fórmula en la calculadora. Y sería 1 dividido en 10 más 1 dividido en 5 más 1 dividido en 15 y cierro paréntesis. Y eso me va a dar 2.72 ohm como R total. ¿Ya? Ahora, como ustedes pueden ver, si nosotros aplicamos el mismo ejercicio anterior, nos podemos dar cuenta que los voltajes en paralelo es distinto a los voltajes que se producen en serie. ¿Ya? El voltaje, cuando están en paralelo, todas las cargas que estén conectadas paralelamente a la fuente van a compartir el mismo voltaje, por ende son 5 volts cada una. Todas poseen 5 volts. Lo que va a cambiar ahora, que nosotros vamos a tener una intensidad de corriente que circula por acá, que le vamos a llamar I total. ¿Ya? Vamos a borrar esto, vamos a poner que se llama I total. Y esta corriente, al llegar a este punto, va a tomar un camino por este sector, otro camino por acá y otro camino por R3. Es decir, va a tomar 3 caminos distintos a la corriente. Y aquí podemos decir que la suma de las caídas, perdón, la suma de las corrientes por cada uno de las resistencias que circula por la resistencia debe ser igual a la corriente total. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo calcular la corriente por cada una de las ramas? Sí, podría. También puedo calcular la resistencia total. ¿Y cómo calcular la resistencia total? Como lo hicimos recién. Simplificamos por un circuito equivalente, ¿cierto? Y nos va a quedar de esta manera. Tenemos una fuente de alimentación de 5 volts y una resistencia total de 2.72 ohms. ¿Puedo calcular la R total? La I total, perdón. Sí, la I total está acá. ¿Y cómo calculo la I total? La I total la voy a calcular de la siguiente manera. La intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Conozco el voltaje, efectivamente, son 5 volts y la resistencia 2.72 ohms. Eso me va a dar un valor de 1.83 amperes. 1.83 amperes. Entonces, la corriente total es de 1.83 amperes, la corriente que circula por acá. ¿Cierto? Pero esta corriente que circula por acá,
al llegar a estos puntos se va a tomar tres caminos distintos. Por ende, la suma de estas tres debe ser igual a la corriente total. Ahora, ¿yo puedo calcular la corriente de cada una de las resistencias? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque tengo dos variables que conozco. Conozco el voltaje de cada una de las resistencias, que comparten el de la fuente porque están en paralelo, y además conozco el valor de la resistencia. Y si yo quiero calcular el voltaje de la resistencia 1, es igual a qué? Perdón, la corriente de la resistencia 1 es igual a qué? Al voltaje de la resistencia 1 dividido por qué? Por el valor de la resistencia 1. El valor de la resistencia 1, el voltaje es 5 volt porque es igual a la fuente dividido por ¿cuánto? Por 10 ohm. Y 5 dividido en 10 me va a dar 0,5. ¿0,5 qué? Amper. La corriente de la resistencia 2 es igual a qué? Al voltaje de R2, que lo conozco, que son 5 volt, dividido por la resistencia 2, el valor de la resistencia 2. Y eso es igual a qué? A 5 volt dividido en cuánto? En 5. Y eso me va a dar 1 amper. Llevamos 1,5 amperes si sumamos estas dos corrientes. Y si yo quiero calcular la corriente que circula por R3, es igual a qué? Al voltaje de R3 dividido por el valor de la resistencia 3. Y el voltaje R3 es 5 volt porque lo conozco dividido en qué? En 15 ohm. Y eso es igual a 5 dividido en 15 me da un valor de 0,33. 0,33. Ahora, si yo aplico lo siguiente y sumo las corrientes de cada una de las resistencias, me va a dar un valor de 1,83 amper. Y al tener un 1,83 amper, me coincide efectivamente con el valor calculado de la intensidad total. Entonces se cumple. Ahora, en este mismo circuito, si me piden calcular, por ejemplo, la potencia total, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la potencia total, recuerden que es el voltaje por la intensidad. ¿Y conozco el voltaje? Sí, efectivamente conozco el voltaje, son 5 volts, multiplicado por ¿cuánto? Por la intensidad total, 1,83 amperes. Y 5 multiplicado por 1,83 amperes me da una potencia de 9,15 watts total. Y así lo puedo hacer con cada una de las resistencias. Por ejemplo, y vamos a hacer un solo ejercicio. Si yo quiero calcular la potencia de la resistencia 3, yo puedo decir que la potencia de la resistencia 3 es igual a qué? Al voltaje de la resistencia 3 multiplicado por la intensidad de corriente de la resistencia 3. ¿Conozco el voltaje de la resistencia 3? Sí, efectivamente son 5 volts, la que dijimos que era igual a la fuente, y conozco la corriente de resistencia 3, sí, son 0,33 amperes. Y 5 multiplicado por 0,33, eso me da 1,65, ¿qué? 65 watts. Y eso mismo yo lo podría hacer en las tres resistencias. Si usted calcula la potencia de la resistencia 1, la potencia de la resistencia 2, y suma las potencias R1, R2 y R3, debería ser igual a la potencia total. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando ahora en la diapositiva. Por ejemplo, vamos a llegar a la ley de Kirchhoff. Y dentro de la ley de Kirchhoff, ¿ya? Aquí quiere decir una cosa. Dice, las leyes de Kirchhoff se basan en dos igualdades dentro de un circuito eléctrico. La ley de Kirchhoff de la corriente dice, la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a cero. Es decir, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Ya? Yo esto lo voy a explicar en un ejercicio práctico, ¿ya? Para que lo puedan seguir acá en la pizarra, se puedan pasar a la pizarra. Dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. Por ejemplo, tengo una corriente que entra, que le vamos a llamar I1, una corriente que sale, que se va a llamar I2, acá tenemos un nodo, y acá tenemos una corriente I3, que también sale. ¿Cierto? Entonces, si nosotros aplicamos de la siguiente manera, por ejemplo, yo digo, acá entran 2 amperes, ¿cierto? Y acá sale 1 amper, ¿cuánto amper debería salir por I3? 1 amper. Es lo mismo que si yo tengo una calle donde digo que ingresan dos vehículos y en esta bifurcación tengo dos caminos y cada uno toma un camino
un vehículo puede tomar un camino por cada uno, ¿ya? Entonces, matemáticamente yo puedo decir, y hago dos igualdades, y digo que la corriente 1 es lo que entra, ya que vamos a poner lo que entra, es igual a lo que sale. Entonces, si yo digo que I1 entra, efectivamente debe ser igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Lo que está saliendo, I2 más I3. Entonces, si yo digo que I2 es igual a 2, y digo que I1 es igual a 1 amper y I3 es igual a 1 amper, la suma de estos dos va a ser igual a 2 amper. Por ende, se cumple la condición. ¿Ya? Ahora, en un ejercicio práctico, por ejemplo, cuando yo no sé el mismo ejercicio, tengo una corriente que entra, que le vamos a llamar I1, y entran 6 amperes, ¿cierto? Llegan a este nodo, tengo una corriente 2, que salen 3 amperes, no le vamos a poner que salen 4 amperes, ¿ya? Visualmente nosotros lo podríamos identificar, pero por ejemplo, ¿cuánto es la corriente que sale por I3? No lo sabemos, lo podemos deducir, pero queremos demostrarlo matemáticamente. Y vamos a decir que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué es lo que entra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que entra? I1. ¿Y qué es lo que sale? I2 más I3. ¿Conozco el valor de I1? Sí, efectivamente, son 6 amperes. ¿Conozco el valor de I2? Sí, son 4 amperes. ¿Conozco el valor de más el valor de I3? No lo conozco, pero necesito despejar la fórmula para encontrar el valor. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando acá para encontrar I3? Esto me está molestando, los 4 amperes. Entonces lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Voy a decir que esto lo voy a traspasar para el lado de acá, ¿cierto? Y voy a decir que 6 amperes que corresponde a 1, y como este 4 es positivo, al pasarlo al otro lado de la igualdad pasa como negativo. Menos 4 amperes es igual a I3. Y si yo hago la operación matemática 6 menos 4, eso me va a dar un resultado de 2 amperes. Y eso es igual a I3. Por ende, yo descubrí, como la ley de Kirchhoff, que la corriente que sale es de 2 amperes y lo pude demostrar, ¿ya? Entonces, continuemos con un ejercicio matemático. Bueno, como ustedes están ahí en la pizarra, la PPT, aparece que lo que entra es SIUR y todo lo que sale es un ejercicio un poco más con 4 variables, ¿ya? Y acá tenemos la demostración que acabo de presentar en la diapositiva, en la pizarra, perdón, donde demuestro lo mismo que está en la diapositiva. ¿Ya? Ahora, en la ley de los voltajes de Kirchhoff es muy parecido, ¿ya? Pero aquí entramos a trabajar con los voltajes. Y habla mucho sobre lo que dije anteriormente, que la suma de las caídas de tensión debe ser igual a la fuente. Tengo un circuito eléctrico donde tengo 3 resistencias, ¿cierto? Tengo 3 resistencias, y en esas 3 resistencias se van produciendo caídas de tensión. Si acá tengo un voltaje de R1, un voltaje de R2, un voltaje de R3, ¿ya? Y yo tengo mi sentido de corriente en dirección horaria, ¿cierto? Entonces, tengo un positivo, un negativo, y yo le voy a dar polaridad a mis resistencias, a los voltajes, es decir, que entra por más y sale por menos. ¿Por qué? ¿Por qué sale por menos? Porque va perdiendo caída de tensión, va perdiendo energía, va perdiendo fuerza. Entra por más y aquí vuelve a perder. Entra con lo que tenía y aquí pierde, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer matemáticamente? Voy a decir que el voltaje total, ¿cierto? ¿Por dónde entra la corriente? Por negativo. Entonces voy a decir que menos el voltaje total, más entra por positivo en BR1, entonces más BR1, entra por positivo por BR2, más BR2, entra por positivo por BR3, sí, entonces más BR3, eso es igual a 0. Y eso es lo que decía que en un circuito, la sumatoria de todas las tensiones en un circuito es igual a 0. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, encontrar el valor de BR3, efectivamente yo tendría que aplicar la misma fórmula de la matemática. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que BR1 más BR2 más BR3, y como BT es negativo, pasa al otro lado de la igualdad y me va a quedar que BT
es igual a ¿qué? A BR1, BR2, BR3. Y ahí se cumple la condición de que la suma de las caídas de tensión, la suma de las caídas de tensión de la resistencia, debe ser igual al voltaje de la fuente. Pongámosle valores. Tengo un voltaje de 30 volts, tengo aquí 10 volts, 12 volts y no conozco el voltaje de R3. ¿Cierto? Y voy a decir que esto valía menos 30 volts, esto valía 10 volts, esto valía 12 volts y ese no lo conozco. Entonces, como despejamos la fórmula, sabemos que BR1 equivale a 10 volts más 12 volts más la incógnita es igual a 30 volts. ¿Cierto? Entonces, esta incógnita no la conozco, por ende, esto tengo que pasarlo al otro lado de la igualdad. ¿Y cómo va a pasar al otro lado de la igualdad? Me va a decir que BR3, que corresponde a esto, ya la incógnita, es igual a que a 30 volts menos, porque tiene signos positivos, pasan al otro lado negativo, menos 10 volts menos 12 volts. Y si yo aplico esto, 30 menos 10 menos 12, me va a decir que esto BR3 es igual a 8 volts. ¿Ya? Entonces acabamos de descubrir también por la ley de Kirchhoff la caída de los voltajes y podemos descubrir cada una de las incógnitas. ¿Ya? Y continuamos con el mismo ejercicio. Este ejercicio se los voy a dar para que lo puedan calcular. En realidad es el mismo ejercicio que calculamos anteriormente, donde calculamos las corrientes de cada una de las resistencias y también calculamos la corriente que fluye totalmente en el circuito. Ya a esto además le agregamos también las caídas de tensión, perdón, las potencias de cada una de las resistencias y la potencia total. ¿Ya? Damos por finalizado este curso, este video número 3. Les deseo mucho éxito, sigan trabajando, sigan perseverando, que queda muy poco. Hasta luego, que estén muy bien.